Los perros llegaron primero, 4 Rottweilers encadenados al perímetro interior, ladrando hacia la oscuridad antes de que ningún elemento del equipo pudiera verlos. El comandante de la unidad levantó el puño, 32 hombres se detuvieron en seco. Madrugada del jueves, cielo cerrado, sin luna, la milpa más próxima a 800 metros de distancia. El rancho no tenía nombre en ningún registro oficial, solo una razón social en papel timbrado: Agropecuaria Los Álamos del Bajío, sociedad anónima de capital variable, constituida ante notario en Morelia en febrero de 2009, con capital social declarado de 80,000 pesos y actividad agrícola acreditada, ninguna desde el primer día. 400 hectáreas de tierra michoacana, sin una cabeza de ganado, sin una tonelada de cosecha registrada, sin un solo trabajador inscrito en el IMS en 14 años de existencia legal. Lo que había dentro de ese rancho no tenía nada que ver con el campo. Harfuch llevaba 11 meses con ese expediente encima de la mesa, 11 meses rastreando movimientos de tierra, transferencias a través de fideicomisos en Jalisco y Querétaro, análisis de imágenes satelitales del predio y 3 testimonios independientes que apuntaban todos al mismo punto en el mapa: Apatzingán, Michoacán, el corazón histórico del cártel de la familia michoacana, el lugar donde se tejieron los pactos más oscuros de un sexenio entero, donde el Estado y el crimen organizado se sentaron a la misma mesa, donde lo que pasaba detrás de esas paredes nunca debía salir hacia afuera: el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Esta noche, Comando Harfuch va a mostrarte lo que encontraron en ese rancho. Y cuando lleguemos al sótano de la casa principal, vas a entender por qué 11 años de silencio no fueron suficientes para enterrar lo que estaba grabado ahí dentro. Si llegaste aquí es porque algo en ese nombre te despertó algo. Calderón, Michoacán. Un rancho sin ganado y con 4 perros encadenados al perímetro. Quédate porque lo que viene en los próximos minutos no lo vas a encontrar en ningún noticiero. Dale like si crees que México merece saber esto. Suscríbete y activa la campana. Hay gente en este país que lleva 11 años esperando que alguien hable. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa llegó a la presidencia de México el 1 de diciembre de 2006 con una promesa. Iba a acabar con el narco, con la droga, con los cárteles que tenían a este país de rodillas. Esa misma noche, mientras los legisladores del PAN y del PRI terminaban de digerir una transición de poder que había estado a punto de colapsar por los disturbios postelectorales de julio, el ejército mexicano ya se desplegaba por las calles de Michoacán, camiones militares en las madrugadas, soldados en esquinas que nunca habían visto un soldado. Era el estado natal de Calderón. Era también en ese momento el estado con la presencia del crimen organizado más arraigada y más violenta del país. La decisión de arrancar la guerra en Michoacán no fue fortuita ni impulsiva. Tuvo una lógica política que muchos analistas señalaron en su momento y que la distancia histórica ha confirmado con creces. Golpear con fuerza en el territorio de origen para demostrar voluntad política, para mostrar que la guerra no tenía excepciones geográficas ni sentimentales, que el presidente no protegía a los criminales de su tierra, aunque eso le costara capital político en su estado. Calderón lo presentó como valentía, como la decisión de quien sabe que la lucha auténtica empieza en casa. Pero hubo algo que esa narrativa nunca explicó de manera satisfactoria. El cártel de Sinaloa creció durante el sexenio de Calderón. No moderadamente, no de manera gradual y explicable por dinámicas de mercado o de territorio. Creció de manera que sus propios operadores no esperaban, que sus rivales no pudieron prever, y que los organismos de inteligencia de Estados Unidos documentaron con creciente perplejidad a partir de 2009, mientras el ejército desmantelaba células del CJNG en sus versiones más tempranas, mientras el cártel del Golfo sufría golpes operativos uno detrás de otro, mientras la familia michoacana era prácticamente liquidada como organización entre 2010 y 2011, el cártel de Sinaloa consolidó rutas, plazas, estructura política y poder financiero de una manera que no tiene precedente en la historia del crimen organizado latinoamericano moderno. Para 2012, cuando Calderón dejó Los Pinos, el Chapo Guzmán era el narcotraficante más poderoso del continente desde la caída de Pablo Escobar en Colombia en 1993. Eso no fue un accidente de la historia. Los expedientes de la DEA, desclasificados parcialmente entre 2019 y 2023, documentan reuniones entre operadores financieros ligados al cártel de Sinaloa,
y funcionarios de primer nivel del gobierno federal mexicano durante ese sexenio. Algunos de esos documentos, los que sobrevivieron el proceso de clasificación y los filtros de los abogados del gobierno americano, fueron presentados como evidencia en el juicio de García Luna en Nueva York. Ninguno de esos expedientes fue tramitado judicialmente en México. Ningún fiscal federal mexicano abrió una investigación formal basada en esa documentación durante los 6 años del sexenio calderonista, ni durante los 12 años siguientes de distintos gobiernos que lo sucedieron. 12 años de expedientes que existían, que estaban archivados y que nadie quiso tocar. Genaro García Luna era el secretario de Seguridad Pública de Calderón, el hombre que controló toda la arquitectura de seguridad federal de México entre 2006 y 2012, Policía Federal, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, coordinación con el Ejército, relaciones con la DEA, la CIA y el FBI. Todo pasaba por él. Todo requería su firma o su aprobación. Hoy cumple condena en Estados Unidos. Un tribunal federal de Nueva York lo declaró culpable en febrero de 2023 de 5 cargos, incluyendo narcotráfico y crimen organizado. La acusación probó que García Luna recibió millones de dólares del cártel de Sinaloa a cambio de protección operativa, datos de inteligencia que permitían al cártel anticipar operativos, advertencia anticipada de cateos, eliminación de competidores, utilizando la estructura del Estado como arma. Una protección que se ejerció desde las propias instituciones, desde el gobierno que Calderón encabezó 6 años sin interrupción. Calderón siempre dijo que no sabía, que García Luna lo engañó, que él gobernó de buena fe en medio de una guerra que heredó, que nadie le avisó de nada, que las estructuras de inteligencia le fallaron, que las contrapartes internacionales tampoco alertaron con suficiente claridad. Ha repetido esa versión en cada entrevista que ha dado desde España, donde reside con su familia desde 2021. La ha publicado en artículos de opinión. La ha defendido ante foros académicos internacionales. La versión es siempre la misma. Yo no sabía, nadie me dijo, el sistema me falló. Hay algo que esa versión nunca ha podido explicar de manera satisfactoria. ¿Cómo se gobiernan 6 años con un secretario de seguridad que maneja información clasificada al más alto nivel, que supervisa todas las operaciones antinarcóticos del país, que tiene acceso a los archivos más sensibles del Estado mexicano, que se reúne semanalmente con el presidente, que tiene acceso irrestricto a los pinos, y no se detecta nada cómo funciona eso en la práctica? ¿Cómo es posible que el presidente de la República, rodeado de servicios de inteligencia propios de la presidencia, de asesores de seguridad, de contrapartes del FBI y la DEA, que ya tenían sospechas documentadas sobre García Luna desde al menos 2008, no supiera absolutamente nada durante 6 años? ¿Qué tipo de ceguera es esa? ¿Tú le crees a Calderón que no sabía nada de lo que hacía su secretario de seguridad durante 6 años? Escríbeme abajo, quiero saber qué piensas de verdad. Recuerda, lo que encontraron en el sótano de ese rancho en Apatzingán va a responder esa pregunta de una manera que ningún abogado va a poder desmontar fácilmente. Todavía no llegamos ahí. La empresa propietaria del rancho La Agropecuaria Los Álamos del Bajío fue constituida ante notario público en Morelia en febrero de 2009, 2 años después del inicio del sexenio calderonista, con el país ya en plena espiral de violencia y con el ejército desplegado en 6 estados. Su accionista mayoritario, Rodolfo Peñafiel Acosta, descrito en los registros como empresario agropecuario, con domicilio fiscal en la ciudad de Guadalajara, sin historial judicial previo, con cuentas bancarias en HSBC México. Sus socios, 2 personas físicas sin actividad empresarial previa de ningún tipo que no aparecen en ningún otro registro mercantil del país, ni antes ni después de esa constitución. La empresa nunca presentó declaración de IVA, nunca registró un solo trabajador ante el IMES, nunca declaró producción agrícola ni ganadera ante ninguna dependencia federal, nunca solicitó créditos de fomento rural, nunca accedió a programas de apoyo al campo, nunca compró insumos agrícolas con factura. La empresa era desde el punto de vista fiscal y operativo invisible. Sin embargo, la propiedad de 400 hectáreas en Apatzingán fue registrada a nombre de esa empresa en el Registro Público de la Propiedad de Michoacán en 2010, con un valor catastral declarado de 4.200.000 pesos. El precio de mercado real de esa extensión de tierra en esa zona
Según tasaciones privadas consultadas del periodo, oscilaba entre 16 y 21 millones de pesos. Alguien pagó la diferencia en efectivo, en algún lugar, de alguna manera que no dejó rastro en ningún banco. La inteligencia financiera que alimentaba el expediente de Harfuch llegó desde 4 fuentes distintas que trabajaron de manera independiente durante meses antes de que sus líneas de investigación se cruzaran sobre el mismo. Objetivo: reportes de operaciones inusuales generados por el SAT que habían quedado archivados sin seguimiento entre 2011 y 2014 durante 3 gobiernos distintos, sin que nadie tomara la decisión de activarlos. Movimientos bancarios rastreados por la Unidad de Inteligencia Financiera a través de 3 cuentas vinculadas al nombre de Peñafiel Acosta en distintas instituciones. Información de contrapartes internacionales vía el Grupo Egmont, la red de unidades de inteligencia financiera de 47 países que comparten información sobre flujos sospechosos, y 3 testimonios protegidos de personas que habían tenido contacto directo con la operación del rancho en distintos momentos entre 2009 y 2017. Los 3 testimonios coincidían en lo central, con un nivel de detalle que los analistas calificaron como imposible de coordinar sin contacto previo entre los testigos. El rancho nunca funcionó como rancho. Tenía establos vacíos, maquinaria agrícola sin uso aparcada en galpones, algunos sin abrir desde la compra de la propiedad, y una casa principal con un sistema de seguridad que ningún ganadero michoacano podría costear ni justificar ante ninguna autoridad. Cámaras perimetrales de visión nocturna en 12 puntos del perímetro, generador eléctrico trifásico de respaldo con capacidad industrial, línea de telecomunicaciones privada con antena satelital instalada en el techo, y según los 3 testimonios, en el sótano de esa casa había un cuarto que no aparecía en ningún plano de construcción presentado ante el ayuntamiento de Apatzingan ni ante ninguna dependencia de obras públicas. 11 meses de trabajo, 4 fuentes independientes, 3 testimonios protegidos, un punto en el mapa de Michoacán, las 2:14 del jueves. La señal llegó al comandante de la unidad por radio cifrado desde el centro de mando coordinado. Harfuch la vio personalmente desde su despacho en la Ciudad de México, donde llevaba despierto desde la medianoche revisando los últimos reportes de posicionamiento del equipo. 12 palabras. Proceder con protocolo Sierra. Acceso sur, prioridad absoluta, sótano casa principal. Los perros fueron neutralizados con cerbatanas, sin disparos, sin ruido que alertara a nadie en 1 kilómetro a la redonda. 4 dardos en 4 segundos. El equipo de entrada, 8 elementos del Grupo Especial de Reacción de la SC, con equipamiento completo de acceso forzado y visión nocturna, llegó a la puerta principal del rancho en 4 minutos desde el perímetro exterior. Los cerrojos eran industriales, habloides 5 puntos fabricados en Finlandia, el tipo de cerrojo que usan las cámaras de alta seguridad de los bancos europeos. No los compras en ninguna ferretería de Apatzingan ni de ningún municipio de Michoacán. Alguien los trajo, alguien los eligió, alguien sabía exactamente qué nivel de seguridad necesitaba esa puerta. El equipo llevaba el cortador hidráulico específico para ese modelo. Entraron en 47 segundos desde que tocaron la puerta. El resto del personal aseguró simultáneamente las construcciones periféricas. 3 galpones de chapa galvanizada, una bodega refrigerada conectada a la red eléctrica pero completamente vacía en su interior, 2 cabañas para trabajadores al fondo de la propiedad y todo el perímetro exterior de la cerca. Operativo coordinado por radio, sin voz, solo señas de posición. En las cabañas se encontraron a 4 personas, 2 trabajadores de campo de origen michoacano, que dijeron no saber nada de lo que ocurría en la casa principal, que dijeron creer que el rancho era propiedad de un empresario de Guadalajara, que venía de visita 2 o 3 veces al año con amigos, que les pagaba en efectivo cada quincena y que les había dicho siempre que no entraran a la casa principal bajo ninguna circunstancia. Sus documentos estaban en orden, y 2 individuos que no dijeron absolutamente nada, que no llevaban ningún tipo de identificación encima, que tenían los músculos del cuello con la tensión específica de quien sabe que la situación está perdida pero no va a decir nada de todas formas, y que cargaban cada uno un teléfono satelital marca Turaya con números de prepago registrados fuera de México. Los Turaya fueron confiscados y enviados al laboratorio forense esa misma noche en maletín sellado. Con código de custodia, el interior de la casa principal no correspondía a ninguna descripción de vivienda rural michoacana. Sala principal,
amueblada con mobiliario de importación europeo, sofás de cuero italiano en tono coñac oscuro, del tipo que en cualquier tienda de la Ciudad de México costaría entre 80 y 100 mil pesos cada pieza. Mesa de comedor de roble oscuro para 12 sillas, perfectamente alineadas, cuadros en las paredes, 2 de ellos con marcos de madera trabajada que los peritos calificaron posteriormente como posibles originales de taller artesanal, no reproducciones industriales, cocina equipada con electrodomésticos de gama profesional, marca Gaggenau en los aparatos principales. Una línea que no se consigue en más de 4 o 5 tiendas especializadas de todo el país. 3 habitaciones en planta baja con ropa de hombre en los armarios, tallas distintas, marcas europeas, como si varias personas de complexiones distintas hubieran estado usando esas habitaciones por turnos, cada una con su propio set de ropa sin mezclar. Baño principal con suelo de mármol travertino, agua caliente instantánea, jabones importados, toallas de hotel de primera categoría sin ningún logo. Una casa que no era para vivir, era para recibir. Y en el pasillo central de la planta baja, detrás de una librería de madera oscura, exactamente del mismo tono y del mismo acabado que la mesa del comedor, como si los 2 muebles hubieran sido encargados al mismo taller en el mismo momento. Una librería que pivotaba sobre bisagras hidráulicas ocultas en su base, perfectamente balanceada para que cualquier persona pudiera moverla con una mano la entrada al sótano. 42 escalones, descenso de aproximadamente 8 metros bajo el nivel del suelo, calculado por el equipo de ingeniería forense posterior. Las paredes del descenso concreto reforzado, sin recubrimiento. El sonido de los pasos resonaba de manera distinta al de arriba, más encerrado, más profundo. El comandante llamó a Harfuch por radio, cifrado a las 2:41, 47 minutos después de la entrada. 3 palabras: lo encontramos, hay algo. El sótano medía aproximadamente 80 metros cuadrados. La temperatura estaba controlada. El sistema de climatización seguía activo a esa hora de la madrugada, manteniendo el espacio entre 16 y 18 grados centígrados, la temperatura óptima para la conservación de equipos electrónicos, iluminación artificial mediante paneles LED empotrados en el techo, sin ángulos muertos, luz cálida y uniforme, sin humedad, sin polvo perceptible, un espacio que alguien mantenía con regularidad, que alguien revisaba y cuidaba como se cuida algo que importa. Y en el extremo opuesto a la entrada, montado contra la pared de concreto, con tornillos de anclaje de acero, una instalación de servidores que ninguno de los 3 testimonios había descrito con precisión, porque ninguno de los 3 había bajado personalmente a ese cuarto. Lo habían intuido. Lo habían deducido por las instalaciones eléctricas de calibre industrial que sobresalían del suelo en la planta baja, por el grosor de los cables que corrían bajo el zócalo del pasillo central, por el ruido sordo y constante de ventiladores que se escuchaba al apoyar el oído contra la pared en ciertos puntos de la casa durante las noches de silencio completo, 4 torres de servidores Dell PowerEdge montadas en rack de aluminio de 72 unidades, atornilladas al suelo con pernos industriales. Sistema de alimentación ininterrumpida con baterías de litio de capacidad equivalente a 4 horas de funcionamiento autónomo en caso de corte eléctrico total. 2 discos duros externos conectados en configuración RAID 1, espejados automáticamente, lo que significaba que cada archivo existía en duplicado permanente. Si uno de los discos fallaba, el otro continuaba operando sin pérdida de un solo bit de información. Modelo EVD Gold, 18 terabits cada uno. 36 terabits en total de capacidad de almacenamiento activa. Y encima de la consola de control, apoyado con cuidado como si alguien lo hubiera dejado ahí para no olvidarlo, un cuaderno de notas de pasta dura color negro. Manuscrito. Letra apretada, ordenada, consistente, a lo largo de cientos de páginas, con fechas que arrancaban en marzo de 2009 y terminaban en agosto de 2017, 8 años y 5 meses de anotaciones. El técnico de ciberinteligencia que formaba parte del equipo tardó 22 minutos en desbloquear el acceso básico al sistema operativo de los servidores. Los archivos no estaban cifrados en la capa visible. El disco aparecía al acceso inicial como un dispositivo de almacenamiento convencional. Carpetas ordenadas con nombres genéricos sin información reveladora, fechas sin contexto asociado, sin nombres propios, sin etiquetas comprometedoras a primera vista. El cifrado estaba en la capa de metadatos,
alguien con conocimientos técnicos avanzados, más de lo habitual en la infraestructura del crimen organizado mexicano, había configurado ese sistema para que pareciera una instalación de almacenamiento doméstico ordinario, hasta que alguien con la clave correcta accediera a la capa secundaria donde los archivos reales estaban organizados, con precisión. La clave correcta era una frase de paso de 18 caracteres alfanuméricos. El técnico la encontró en la última página del cuaderno negro escrita a mano, con una caligrafía notablemente distinta al resto del cuaderno, más rápida, menos cuidada, los trazos de alguien que escribe deprisa, como si alguien la hubiera notado para no olvidarla en un momento en que no tenía tiempo de memorizarla, con la intención de borrarla después, y esa intención nunca se ejecutó. ¿Por qué alguien dejaría la contraseña del sistema más comprometedor que puedas imaginar escrita a mano encima de los propios servidores? Escríbeme abajo, así crees que fue un descuido, ve si crees que alguien la dejó ahí para que se encontrara algún día. Porque las dos posibilidades tienen implicaciones muy distintas, y quiero saber cuál te parece más probable. Lo que apareció cuando el técnico introdujo esa frase de paso en el sistema cambió el alcance de toda la investigación. De golpe, en segundos, 1438 archivos de audio, 216 archivos de vídeo. Los metadatos de cada archivo incluían fecha exacta de grabación, coordenadas GPS del punto donde se efectuó la grabación, y en algunos archivos etiquetas alfanuméricas que el equipo forense tardó 48 horas adicionales en descifrar, pero que resultaron corresponder a códigos internos utilizados en comunicaciones interministeriales del Gobierno Federal Mexicano durante el periodo 207-2012, códigos de clasificación interna que, según los peritos que los analizaron, no eran de conocimiento público. No habían sido filtrados a ningún medio ni organización externa, y solo podría haber conocido a alguien con acceso autorizado al sistema de comunicaciones clasificadas del gobierno federal. Alguien que había estado dentro, muy dentro. El cuarto del sótano no era un centro de almacenamiento improvisado ni una instalación levantada deprisa por operadores del cártel. Era un archivo, construido con ese propósito desde el principio, con esa intención desde que se firmaron los papeles de la empresa en 2009, pensado para durar décadas, equipado con redundancia y con la temperatura controlada para que los archivos existieran sin degradarse durante años. Los primeros archivos que el técnico abrió en campo esa madrugada eran grabaciones de reuniones. Voces, varias personas en un espacio cerrado con acústica dura, el eco característico del concreto sin recubrimiento, tono bajo, el tono específico de quien sabe que lo que dice no puede salir de ese cuarto. Ruido de fondo constante, un zumbido suave y uniforme. El técnico lo reconoció en ese momento. Era el mismo ruido de los ventiladores del rack de servidores que tenía enfrente. Las reuniones habían sido grabadas en ese mismo sótano, en esa misma sala, con equipamiento de audio empotrado que el equipo descubrió posteriormente integrado en las paredes. Los análisis de voz, realizados en el Laboratorio Forense Central de la SCT durante los días siguientes al operativo, con equipos de reconocimiento biométrico de voz calibrados para español mexicano, identificaron con alto grado de certeza, por encima del 92% de coincidencia en varios casos, varias voces recurrentes en los archivos más antiguos del servidor. El peritaje siguió protocolo de doble ciego, 2 equipos distintos trabajando en paralelo sin comunicación entre sí, llegando a sus conclusiones de forma independiente antes de cruzar resultados. Cuando los resultados se cruzaron, las coincidencias fueron totales en los casos principales. Una de las voces identificadas en 16 archivos de audio era Genaro García Luna. El secreto que te prometí desde el arranque de este vídeo está en esos archivos. Ya estamos muy cerca, no lo revelo todavía. Sigue aquí otra voz que aparece en 15 de los archivos de audio, catalogada por los peritos como distinta de todas las demás en el sistema. No pertenecía a ningún funcionario conocido del aparato de seguridad federal ni a ningún personaje público identificable en las bases de datos de cotejo disponibles. Era una voz con acento sinaloense marcado, vocabulario operativo específico del entorno del tráfico de drogas, referencias geográficas que los analistas ubicaron como el corredor Culiacán-Nogales y un tono de autoridad que los peritos describieron en su informe con una frase que quedó registrada en el expediente. Acostumbrado a dar instrucciones que no se discuten ni se cuestionan. En el expediente de Harfuch, esa voz quedó identificada bajo la designación provisional, Operador 1.
sin nombre, sin fotografía, sin otra referencia que esa voz y los 15 archivos en los que aparece. Los archivos de vídeo eran más directos que el audio. Ángulo fijo de cámara empotrada en la esquina superior derecha del sótano, grabación con luz artificial consistente, cuadro estable sin cortes. La sala donde se celebraban las reuniones era, con certeza topográfica confirmada por el peritaje arquitectónico posterior, que comparó las dimensiones visibles en los vídeos con las del espacio físico, el propio sótano de la casa de Apatzingan, donde el equipo de Harfuch estaba parado esa madrugada. El mobiliario visible en los archivos más antiguos difería del encontrado esa noche, más austero. Sillas de metal tubular, una mesa larga de madera sin tratar, sin los acabados costosos que decoraban la planta baja. La sala había sido reformada en algún momento entre los archivos más antiguos y los más recientes. Alguien había invertido en ella. Las fechas de los primeros archivos de vídeo, 2010 y 2011. En esos vídeos aparecen hombres en traje, hombres en ropa informal, hombres con aspecto de funcionarios y hombres con aspecto de operadores que nunca habían pisado una oficina de gobierno. En 4 archivos de vídeo específicos, 4 de los 216, aparece una figura sentada a la cabecera de la mesa cuya identificación los analistas de imagen y voz procesaron durante 72 horas completas, cruzando con bases de datos biométricas, sometiendo cada fotograma al protocolo de verificación obligatorio para sujetos de alto perfil antes de emitir cualquier conclusión preliminar. Cuando esa conclusión llegó al despacho de Harfuch, el expediente fue marcado con asterisco rojo. El asterisco rojo, en el sistema interno de la SCC, significa sujeto con máxima protección política. Procedimiento de escalada obligatoria. Ninguna acción sin autorización previa de la cadena de mando superior. Cadena de custodia reforzada para todos los materiales del expediente. Acceso restringido a personal con autorización de nivel 4 o superior. Harfuch recibió el informe completo 48 horas después del operativo en su despacho un sábado por la tarde. Pidió que le dejaran solo. Tardó 20 minutos en salir. Cuando salió, la expresión que traía en la cara era la de alguien que acaba de leer algo que confirma lo que ya sabía, pero que confirmado pesa diferente. Convocó reunión de emergencia con su equipo jurídico y con contrainteligencia, sin comunicados externos, sin filtros a ningún medio, sin notificación previa a ninguna otra instancia del gobierno federal que no estuviera directamente en la cadena de custodia del expediente. Los servidores fueron trasladados en la semana siguiente desde Apatzingán a instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, bajo custodia compartida de la SCC y la FCGR, con cadena de custodia certificada ante notario público, testigos institucionales de ambas dependencias y copia de respaldo en sistema de almacenamiento aislado de la red general. El procedimiento fue diseñado específicamente para que ninguna copia del contenido pudiera ser accedida, modificada o eliminada desde dentro del sistema sin dejar registro inmutable e irreversible de esa acción, porque alguien iba a intentarlo. Durante las semanas siguientes al operativo, según fuentes cercanas a la investigación, hubo al menos 2 intentos de acceso no autorizado al expediente desde instancias externas a la Fiscalía. 2 intentos de entrada documentados en el sistema de auditoría del FGR, llegados desde terminales que no correspondían al personal autorizado para ese expediente específico, en horarios nocturnos, usando credenciales de acceso válidas pero no autorizadas para ese nivel de clasificación. Ambos intentos fueron bloqueados por el sistema de seguridad. Ambos quedaron registrados. Ambos forman parte del expediente como evidencia adicional de que hay alguien con acceso institucional al sistema de la Fiscalía que sabía exactamente qué estaba buscando. Ninguno fue exitoso. Lo que encontraron en esos servidores no encaja con ninguna versión que Calderón ha dado públicamente, en ninguna entrevista, en ningún artículo, en ningún foro internacional. Si crees que México tiene derecho a saber qué hay grabado en esas torres, dale like ahora, suscríbete y no te muevas de aquí. Esto no acaba aquí. La pregunta que lleva 11 años sin respuesta oficial no es si García Luna era corrupto. Eso ya lo estableció un tribunal americano conjurado, con pruebas físicas, con testigos que declararon bajo juramento, con sentencia firme ejecutoriada. La pregunta que ningún fiscal mexicano ha querido formular en voz alta, que ningún político en funciones ha querido poner sobre la mesa de manera formal, es otra. ¿Qué sabía el presidente que lo nombró? Que renovó su confianza en el sexenio entero, que le firmó cada decreto que ampliaba su poder,
que lo mantuvo en el cargo hasta el último día de la administración sin un solo cuestionamiento público. Calderón ha dado entrevistas desde España, ha publicado artículos de opinión en medios mexicanos y europeos, ha participado en coloquios sobre seguridad internacional, donde lo presentan como un estadista que tomó decisiones difíciles en un contexto de emergencia nacional. En ninguna de esas apariciones ha sido confrontado directamente con la documentación que ahora forma parte de un expediente activo bajo custodia de la Fiscalía General de la República. Nadie le ha mostrado los papeles, nadie le ha leído los metadatos, nadie le ha preguntado por los 4 archivos de vídeo con asterisco rojo. Su equipo legal ha emitido comunicados generales, ha dicho que Calderón fue víctima de un aparato que operaba a sus espaldas. Ha dicho que confió en las instituciones y que las instituciones lo traicionaron. Ha señalado que García Luna engañó a todos, que los servicios de inteligencia internacionales también tardaron en detectar la magnitud de la corrupción, que la complejidad del crimen organizado hace imposible la supervisión perfecta desde la cúspide del Ejecutivo. Esos argumentos funcionaron durante años porque no había nada concreto que ponerles enfrente. Funcionaron porque los expedientes de la DEA estaban parcialmente clasificados. Funcionaron porque el sistema judicial mexicano tiene una larga tradición de no ir donde le incomoda ir. Funcionaron porque nadie había encontrado todavía el rancho de Apatzingán. Ahora hay algo que ponerles enfrente. En ese sótano hay 11 años de reuniones grabadas. Hay voces identificadas. Hay caras. La identidad de la figura bajo asterisco rojo es lo que queda pendiente de este vídeo. Ya llegamos. Lo que el análisis forense de los archivos del servidor construyó en las semanas posteriores al operativo fue una cronología detallada, una línea de tiempo de contactos entre personas del aparato de seguridad del Estado mexicano y operadores del Cártel de Sinaloa que cubre un periodo documentado de más de 4 años, desde los primeros archivos con fecha de 2009 hasta los últimos registros de 2013. Un año después de que Calderón dejara Los Pinos, el rancho de Apatzingán no dejó de funcionar con el cambio de gobierno. Siguió siendo un punto de reunión durante los primeros años del sexenio de Peña Nieto. Lo que cambió fue el perfil de quienes asistían. En los archivos posteriores a diciembre de 2012, las voces identificadas en el periodo anterior ya no aparecen en los registros. Las reuniones continuaron, los participantes cambiaron. La infraestructura siguió siendo la misma, porque la infraestructura no pertenece a una administración, pertenece a la operación que la construyó. Lo que eso implica jurídicamente, según los peritajes del expediente, es que la estructura del rancho como punto de encuentro operativo entre funcionarios y el cártel funcionó de manera continua durante al menos 2 administraciones federales distintas, que la empresa pantalla, los servidores, el sistema de seguridad, la infraestructura entera fue construida en 2009, en plena administración calderonista, y siguió operando sin interrupción durante años porque los intereses que la sostienen trascienden el ciclo político de un solo sexenio. Nadie construye una instalación de ese nivel, con ese costo, con ese grado de sofisticación técnica, para una sola administración. Uno de los testimonios protegidos que forman parte del expediente describe una reunión específica de finales de 2011 en la que se discutió la distribución de recursos económicos para financiar operaciones políticas en 3 estados del norte del país. El testimonio identifica el espacio de la reunión como el propio sótano de Apatzingán. Describe a los asistentes por características físicas que los analistas cruzaron con los archivos de video del servidor y señala que los recursos provenían del cártel y que los destinatarios eran estructuras políticas. El testimonio señala que en esa reunión había al menos 2 personas que no eran operadores del cártel, sino funcionarios del gobierno federal con credencial vigente. Ese testimonio está en el expediente. Está respaldado por un archivo de audio que los peritos califican como auténtico con alto nivel de certeza estadística. Está bajo resguardo de la Fiscalía con acceso de nivel 4. ¿Crees que esta investigación llegará a donde tiene que llegar o el sistema político mexicano va a hacer lo que siempre hace con los expedientes que incomodan a quienes han tenido poder? Escríbeme abajo. Quiero leer lo que piensas. Los 4 archivos de vídeo con la figura abajo asterisco rojo fueron los últimos en ser analizados por el equipo forense. El protocolo de identificación biométrica para sujetos de máximo perfil político requiere confirmación en 3 rondas independientes con 3 analistas distintos que no se comunican entre sí durante el proceso. Las 3 rondas coincidieron en su conclusión.
El grado de certeza del análisis combinado, voz más imagen sincronizados y cruzados, superó el umbral mínimo del protocolo en todos los indicadores medidos. La figura que aparece sentada a la cabecera de la mesa en esos 4 archivos, en reuniones que los metadatos sitúan entre octubre de 2010 y marzo de 2012, es un hombre de complexión media, cabello oscuro con entradas en las sienes, sin traje en los archivos más informales, con traje oscuro en los más formales. La voz que le corresponde en el audio sincronizado de esos archivos fue cotejada contra base de datos de registros públicos de audio y video, discursos, entrevistas, declaraciones televisadas, disponibles y verificables del periodo 2006-2012. El nombre que aparece en el informe tiene asteriscos porque el expediente está activo y porque cualquier filtración prematura podría comprometer el proceso judicial en curso. Pero el nombre está en el expediente, con fecha, con número de peritaje, con la firma de los 3 analistas que lo confirmaron de forma independiente. Harfuch tiene ese informe, lo ha leído y sigue moviéndose. Lo que encontró el equipo esa madrugada en Apatzingan no cierra nada, abre todo. Abre un expediente que va a tardar años en desarrollarse, que va a encontrar resistencias en cada vuelta del proceso, que tiene personas con mucho poder y con recursos legales inmensos interesadas en que no llegue a ningún lugar concreto. Calderón sigue en España, da entrevistas, escribe artículos, no ha recibido ninguna citación de ninguna fiscalía mexicana. Su equipo legal dice que no hay base jurídica para citarlo mientras no existe imputación formal. La Fiscalía Mexicana no ha anunciado ninguna imputación. Los servidores están en la FGR. Los archivos están bajo custodia, con cadena de custodia intacta. Los 1,438 archivos de audio y los 216 de vídeo no van a ningún lado. Y los 2 intentos de acceso no autorizado al expediente quedaron registrados en el sistema como evidencia adicional de que alguien dentro de las propias instituciones está nervioso. Harfuch sigue con ese expediente encima de la mesa. La pregunta que me quiero llevar de este video, si estos archivos contienen lo que el análisis forense indica, si hay 11 años de reuniones grabadas, si hay voces identificadas y caras identificadas de funcionarios del Estado sentados a la misma mesa que operadores del cártel de Sinaloa, ¿qué debería pasar? ¿Así crees que México puede y debe juzgar a sus expresidentes, aunque el sistema lo intente bloquear? B, si crees que la única justicia real para este país llega de afuera, de un tribunal americano, igual que pasó con García Luna, escríbeme sin filtros. Si llegaste hasta aquí es porque esto te importa, porque hay familias en este país que perdieron a alguien en esa guerra y nunca supieron bien contra quién estaban luchando. Calderón no ha respondido todavía a ningún fiscal mexicano. El expediente sigue abierto. Si crees que México merece saber qué hay en esos servidores, dale like, suscríbete y activa la campana. Esto no termina aquí.